Hola, soy Laura Guerra y quisiera continuar con la lección número 2 de esta clase, hablando sobre el corazón, lo que realmente somos. Y nada más para recordarles que esta enseñanza, la mayoría de la información ha salido de un libro que escribí, está en inglés, pero se llama El corazón, lo que realmente somos. Y de aquí he sacado esta enseñanza. Espero que la primera clase haya sido de su bendición y aquí vamos hacia la segunda clase. Vamos. Pues recordemos que en la primera clase Dios quiso desde el principio una unión con nosotros, muy íntima, muy cerrada. Acuérdense que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nos creó con un espíritu, alma y un cuerpo. La unión se perdió con Adán y Eva, pero ha sido rescatada por el plan de Dios, que Él sabía que Jesús iba a venir a morir por nuestros pecados desde el principio de la creación. Vamos a orar. Padre, sigue construyendo tu reino dentro y fuera de nosotros aquí en la tierra. Que la verdad sea escuchada, entendida y guardada en nuestros corazones para ser transformados a tu imagen y semejanza. Para la gloria de tu Hijo Jesús, ya que Él hizo posible esta transformación en nosotros. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien. Todas estas citas las he sacado de la Reina Valeria actualizada 2015. ¿Ok? Espero que tengan sus notas con ustedes. Vamos a empezar. El punto número 1 es Proverbios 4:23. Esa escritura es el fundamento donde, la segunda escritura que realmente Dios hizo que esto floreara en mi vida. La primera escritura se las voy a compartir creo que en la siguiente clase. Que todos conocemos esa escritura, pero cuando la vi ahí es donde el Espíritu Santo abrió una puerta para entender un poquito más sobre esta unión, hacia dónde nos lleva y hacia dónde quiere Dios llevarnos. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque en él ema la vida. Subrayé 3 palabras: guardada, cosa guardada. Ahí hay una intención de guardar algo. Ahí hay un deseo de hacer de acción de guardar algo. Bueno, lo que guardes, guarda con diligencia, con atención. Si vas a guardar algo, guarda el corazón con atención, con diligencia, porque de ahí es la fuente de la vida. De ahí sale la vida. Por definición de esta escritura y otras, el corazón es el centro de todo ser humano. No se malinterprete otra vez. Este corazón no es el órgano de cada humano que está en el cuerpo. Este corazón es el que está en nuestro espíritu. De ahí es donde toda acción y reacción es transmitida al alma, que viene siendo la mente, la voluntad y las emociones, y después al cuerpo. Este corazón fue el que Jesús, que es el árbol de la vida, vino a transformar y a renovar para poder vivir a la imagen y semejanza de Dios.
solamente por Jesús. No hay por otro, no hay otra puerta. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie podemos ir al Padre sino por Él. Y no solamente ir al Padre, pero ser transformados de adentro hacia afuera por medio de su palabra, por medio de Jesús, en la unción del Espíritu Santo, al querer nosotros hacer su voluntad. En una particular situación, en cualquier particular situación. Veremos eso más adelante. Punto número 3. Se piensa que nuestra mente y nuestras emociones son el volante que guía nuestra vida. Ya sea lo que pensamos, lo que queremos y lo que sentimos sobre cualquier situación. Pero no debe ser así. La tecnología y la rápida gratificación nos hace pensar esto, pero Dios quiere que sus hijos tomen la conciencia de la verdad y vean que el árbol del conocimiento del bien y del mal es más apto, se acomoda más para nuestra alma y cuerpo. Tenemos que tomar conciencia que desde un corazón dispuesto, que depende del árbol de la vida, que es Jesús, tendrá realmente la unión por la cual fuimos creados por Dios. Mantener nuestra intimidad con Jesús y su palabra desde un corazón dispuesto para hacer su voluntad en cualquier situación de nuestras vidas es la llave que nos abre a reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Y acuérdense que en Génesis al principio eso era la meta de Dios. Hay un dicho, ¿verdad? Como hijo, como padre, o padre como hijo, ¿verdad? Eso es lo que realmente Dios quiere. Que se diga, mira, como padre, como hijo, como padre, como hija. Punto número 4. Veamos ejemplos de los cuales los corazones de las personas influyeron en sus vidas. En Mateo 15, del 1 al 6, vamos a leer. Entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen el pan. Él les respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen que cualquiera que diga a su padre o a su madre, aquello con que hubiere sido beneficiado es mi ofrenda a Dios, no debe honrar a su padre. Así han invalidado la palabra de Dios por causa de su tradición. Los fariseos aquí deberían conocer el camino de Dios, reaccionando ellos reaccionaron desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, al querer poner más importancia a las tradiciones de los hombres o a los intereses personales. Ellos dejaron de hacer de lo que venía del árbol de la vida, y en su tiempo, en su conocimiento y de saber, el Torá era el árbol de la vida. Honrar a los padres era el fruto del árbol de la vida, pero sus indispuestos corazones no querían aceptarlo. El problema no fue que no conocían
el árbol de la vida. Eso no fue el problema. El problema es que querían, deseaban, pensaban seguir sus tradiciones, seguir los que le convenían a ellos, porque ellos pudieron tener dinero para darles a los padres, pero le dijeron a los padres, mira, no te voy a dar este dinero porque puedo yo a futuro ser una ofrenda de Dios, así que no te lo puedo dar. Entonces, con eso anulaban el árbol de la vida, que en ese tiempo era representado por el Torá. Jesús nos da el porqué. Aquí lo desambla, lo describe muy bien Jesús. Mateo 15, 7, 11. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes diciendo, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto, enseñando como doctrinas los mandamientos de hombres. Entonces, llamando a la multitud, les dijo, oigan y entiendan, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto contamina el hombre. Más claro no creo que pueda haber. Aquí Jesús decía, el problema no es que no sepas lo que debes de hacer, el árbol de la vida. El problema es el corazón, indispuesto para hacer el árbol de la vida. Y también más allá, al detallar el significado en Mateo 15, 16, 20. Entonces Jesús no solamente les dio la razón el por qué no querían hacerlo, que era la cuestión de su corazón, pero aquí viene un poquito más detallado. Jesús dijo, también ustedes, porque Pedro le pregunta a Jesús, oye, ¿nos puedes explicar un poquito toda esta situación? Y Jesús le dijo, ¿también ustedes carecen de entendimiento? ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al estómago y sale a la leterina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón. Y eso contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las inmoralidades sexuales, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer sin lavarse la mano no contamina al hombre. Aquí está otra vez lo que es seguro en todo ser humano, representado en Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol es conocido por su fruto. Pues no se recogen higos de los espinos, ni tampoco se vendiminan uvas de una zárzara. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, presenta lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, presenta lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí vemos un sinónimo, una igualdad en Proverbios 4:23, el primer escritura que empezamos esta lección. Tenemos que guardar nuestro corazón
No es nuestra mente, no es nuestra voluntad, eso es secundario. No nuestro cuerpo, eso es secundario. Tenemos que guardar nuestro corazón porque de ahí sale todo, brota todo. Y lo que está ahí va a brotar. Vamos a ver otro ejemplo. La historia de Caín y Abel. Porque realmente describe esta verdad que está hablando Lucas 6, 43, 45. La descripción de lo que pasa, de lo que tienes adentro de tu corazón. Va a salir. Se entiende que los dos hermanos aprendieron de parte de Dios o de sus padres cómo ofrecer ofrendas. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Génesis 4, 4 al 5. Abel también trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, las mejores de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni su ofrenda. Por eso Caín se enfureció mucho y decayó su semblante. Y bueno, tú y yo podemos simpatizar sin saber, pues qué tristeza, ¿verdad? Para Caín, pobrecito, ¿verdad? Qué injusticia, podemos pensar. Si no sabemos lo siguiente, vamos a ver el punto siguiente. El punto importante de este tema es en Génesis 4, 6 y 7. O sea, los otros dos versículos después de los que acabamos de leer. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has enfurecido? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si sabes lo bueno, y voy a hacer un paute aquí, y si lo sabía, ¿no serás enaltecido? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y te seducirá, pero tú debes de enseñorearte de él. Caín sabía el árbol de la vida, pero se rehusó porque su corazón no estaba dispuesto a ser como Dios quería. El árbol del conocimiento del bien y del mal le pareció más práctico, más lógico, más barato, porque me imagino, pues como él producía de la tierra fruto, pues pensaría, no, pues me sale más barato y más fácil, más convenible, pues ofrecer esto en vez de hacer un cambio, ¿verdad? Hacer negocio para traer para esforzarme a traer lo que Dios quiere. Y ahí estuvo el problema. Fue aquí. Hizo esta acción de aquí en vez de aquí, pero él sabía lo que Dios quería de parte de él. Estos dos ejemplos y otros tienen algo en común. Y hay dos cosas aquí. Número 1, conocía del árbol de la vida, lo que Dios quería, lo que Dios buscaba de cada uno, pero la atracción, comodidad, tentación, lógica, hoyos, solamente la simpleza de parte del árbol del bien y del mal fue más valorado. Punto número 2. Demostraron tener un corazón indispuesto hacia Dios. Desafortunadamente sus vidas no llegaron a alcanzar el buen destino que Dios pudo haber tenido para sus vidas. Y a futuro veremos más ejemplos así. Ahora, punto número 5. Vamos a entender las diferencias entre los dos árboles y tener un poquito más entendimiento el por qué esto es muy importante, entender los dos árboles. Los dos eran deseables para la vista y buenos para comer y estaban en el centro de Edén. Génesis 2, 8, 9. Y plantó el Señor Dios un jardín en Edén,
en el oriente y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. B. Dios solamente dio órdenes que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16, 17. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieras de él, ciertamente morirás. Y bueno, se implica aquí que se podía comer del árbol de la vida, pero no fue así. Génesis 3, 1, 4. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. No me quiero meter en este versículo mucho, pero hay mucho de qué hablar. Me imagino que cada vez que tú y yo tenemos conversación con el enemigo, pienso que aquí el enemigo sacó a la mujer de su casilla, vamos a decirlo así. Le puso tanta presión. La primera pregunta dijo: ¿verás? ¿Es cierto que Dios ha dicho? Segunda pregunta. Primera pregunta: ¿de verdad ha dicho Dios que no coman de ningún árbol? Y bueno, lo opuesto tú y yo ya sabemos. Dios dijo: coman de todo árbol excepto este árbol. Me imagino que aquí la presión, aquí pues estamos viendo palabras, pero imagino que estando enfrente de Satanás, la mujer pudo haber sentido tanta presión que esa presión expresó lo siguiente: no coman de él ni lo toquen. En las escrituras no dice nada sobre tocar. Imagino que la presión del momento, ella expresó eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el punto siguiente. Satanás vino a la mujer y presentó su consejo de engaño. Génesis 3:5. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos, y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Serán como Dios. Te pregunto yo, ¿te suena esta frase? ¿La has escuchado algunas veces? Satanás fue expulsado del cielo por eso, porque él quería ser como Dios. Veámoslo en Isaías 14, 12 y 15. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado al suelo, tú que debilitabas a las naciones. Tú has dicho en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, hasta las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me entraré en el monte de la asamblea, y me sentaré
en el monte de la asamblea, en las regiones más distantes del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo de la fosa. Esa palabra, semejante al Altísimo, no es la misma palabra hebrea en Génesis 1:26. Hay diferencia, ¿ok? La Génesis 1:26 es semejanza, similitud de expresarse como alguien. Y aquí la palabra semejante es una palabra que significa de verbo. Vamos a leer lo que escribí. Semejante, compararé, de comparar, parecerme a la persona, al Altísimo, en verbo, en acción, no en persona. O sea, Satanás no estaba interesado en expresar el amor de Dios a otros, expresar la semejanza o los atributos de Dios. Satanás no estaba interesado en eso. Lo único que Satanás estaba interesado es las acciones de Dios, el poder de Dios. Vamos a seguir para que veas un poquito más la fotografía, el cuadro más claro. Punto D. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. 1:26. Nuestra capacidad por medio de Jesucristo es de demostrar quién es Él. Actuar, reflejar a su carácter, no para ser como o igual que Él. Hay un solo Dios, supremo en poder y creador de todo, quien Él hay tres, hablando de la Trinidad. Y solo Él es capaz de saber, de conocer todo sobre todo y llegar a la conclusión perfecta, justa y santa sobre cualquier tema. Satanás quería tener la similitud, la semejanza de actuar como Dios, no de ser como Dios. Porque pues se quería revelar. El origen de su motivación era de ser rebelde. Satanás suponía, y aquí está lo más interesante, aunque esto está muy lleno de información, Satanás suponía lo que iban a pasar con ellos, con Adán y Eva. Satanás suponía lo que les iba a pasar. Iban a caer del cielo, de la gracia de Dios. Bueno, no del cielo, pero porque ellos ya estaban en la tierra, pero les iba a ir muy mal. Eso es lo que pensaba Satanás. Porque pensó, pues me pasó a mí, o sea, yo caí, entonces ellos van a caer igual que yo, ¿verdad? Satanás suponía lo que iba a pasar con ellos porque le pasó a él, pero no contaba con el conocimiento del amor profundo de Dios para su creación, el humano. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás no conocía a Dios. No sabía que Dios traía dentro de sí, en ese momento, cuando Adán y Eva cayeron de gracia, desobedecieron a Dios, escogieron al engaño de Satanás. En ese momento, antes de ese momento, Dios ya había amado a Adán y Eva y ya había puesto en su ser el plan de
mandar a Jesucristo a redimir su creación, pero Satanás no conocía ese secreto. Este amor no empezó cuando Jesús nació o murió en la cruz. Este amor fue desde el principio, antes de que todo fuera creado. Efesios 1, 4, 6. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción, como hijos suyos, según el beneplacimiento de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. Grande y profundo es el amor de Dios para nosotros. Punto E. Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque es imposible para el humano, la creación humana, sostener en todo momento el saber y el conocer con perfección y santidad lo que es bien y es mal. Esto es imposible solamente con la asistencia de Dios. Somos creación, no Dios. Desde el principio fuimos creados para depender de Dios en todo. Solamente Dios puede ser independiente en sí mismo y saber y conocer el bien y el mal en todas las cosas perfectamente. Satanás creó separación con su engaño entre la creación y Dios, al hacer que la mujer deseara algo que era nunca posible de obtener. Al romper esa dependencia, el resultado fue que se creó la independencia de Dios para todo ser humano. Te preguntarás, ¿cómo vivo? ¿Cómo discernir o tomar decisiones para saber lo bueno y lo malo? La respuesta es muy sencilla, pero es un compromiso diario delante de Dios que tenemos que hacer como hijos de Él, siguiendo a Jesús y su palabra, que es el árbol de la vida, tomando en cuenta que en todo dependemos de Dios para su guía en nuestras vidas. Santiago 1:5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da todo con liberalidad y sin reproche, y le será dada. Ahora, al saber las diferencias de los dos árboles y entender que fuimos creados para depender de Dios, así reflejar su imagen y su semejanza, la siguiente pregunta es, o pregúntate esto, ¿qué tan dispuesto está mi corazón para tomar del árbol de la vida y complacer a mi Dios con mis decisiones en mi vida? Y de ese tema hablaremos la siguiente lección. Vamos a orar. Padre, que tu palabra crezca y se desarrolle conforme la gracia de tu Espíritu Santo en nosotros.
Señor, si tú conoces que nuestro corazón es dispuesto, haz lo imposible en nuestras vidas. No hay nada imposible para ti. Y si nuestra disponibilidad no es tan abierta para contigo y tu palabra, entendemos lo que estamos escuchando, pero decimos, quiero caminar así, anhelo, pero no sé si no sé si pueda yo dejar preguntarme a mí misma sobre una situación. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué deseo hacer? ¿Qué me conviene hacer? ¿Qué siento que debo de hacer? Señor, ayúdanos a dejar esa mentalidad desde nuestro corazón y tomarnos de tu mano y confiar que si queremos ser transformados para poder reflejar tu imagen y tu semejanza, haz este trabajo en nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo Jesús. En su nombre se lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase.